con la materia prima con la que los autónomos a partir de hoy ya pueden trabajar. Lo digo porque sé que ustedes van a ir igual por el plano más político, pero ayer siguen pasando más cosas, aparte de los tribunales y toda esta nube de cosas que parece que aplastan el resto de las cosas que se están haciendo, pues se están haciendo cosas, entre otras, para ayudar a los autónomos en Canarias. Y desde hoy jueves ya se pueden solicitar las ayudas del programa Concilia, una línea que es pionera del Ejecutivo Regional destinada a facilitar la conciliación laboral y familiar de las personas trabajadoras por cuenta propia. Es una iniciativa que, si yo no me equivoco, forma parte del Plan de Respaldo Autónomos del Ejecutivo Regional, y una iniciativa que emana de una de las áreas que dirige el vicepresidente, consejero de Economía, Industria y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Digo que la actualidad nos aplasta, pero creo que este es un tema muy importante y además que vienen reclamando los autónomos mucho tiempo, y por fin se materializa. Sí, la verdad que la actualidad eclipsa casi las noticias positivas, ¿no? Sí. Por eso yo agradezco mucho que hoy pues me den la oportunidad de explicar al autónomo qué estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias, cuál es el plan que hemos planteado y en qué consiste este Concilia, un programa que va dividido en 3 partes, que lo que pretende es ayudar al autónomo a conciliar su vida familiar con su vida laboral. Y pongámonos en situación, una mujer autónoma que esté de baja por embarazo de riesgo, pues podrá contratar a una persona que le sustituya en su puesto de trabajo y nosotros en esto le ayudamos. Luego tenemos un autónomo o una autónoma que toma una baja por maternidad o por paternidad, también para que le sustituya en su puesto de trabajo le podemos ayudar, y esta es la parte del Concilia 1. Tenemos la situación de autónomos que tienen personas dependientes a su cargo, niños o niñas que tienen que cuidar, y por lo tanto hay 2 opciones para ello. Uno, que contraten a una persona que les cuide en casa, es decir, alguien que esté atento a sus niños, a sus niñas, y le permita entonces al autónomo dedicar más tiempo a su negocio. Y por otro lado, pues si no es a través de la contratación de una persona, puede ser a través de guarderías, centros de día, talleres de verano, que esto me vino ahora a la mente mi recuerdo como alcalde, ¿no? Era una de las grandes preocupaciones de los padres, de las madres, ¿no? ¿Qué hacemos en verano? Pues esos talleres de verano también son cubiertos por el Gobierno de Canarias contra factura, y esto lo que va a permitir es decirle al autónomo: oiga, dedíquese usted a su negocio, sea más rentable, que sea más productivo, que tenga una mayor productividad, y por otro lado le ayudamos a conciliar esa vida familiar y laboral. Yo no sé si estamos en récord de autónomos. Hay un importante número, creo que son, decía ayer la consejera, unos 147.000 autónomos en el archipiélago. Estamos, no sé si en récord, y es curioso porque tampoco es que lo estén pasando muy bien, y se están implementando medidas desde el Gobierno de Canarias, desde la consejería que usted dirige, pero igual a nivel estatal también se requiere de algún cambio, ¿no? Bueno, hemos visto cómo incluso por primera vez, al menos que yo lo recuerde, los autónomos se unen y salen a la calle y protestan. Y la principal preocupación y la principal protesta era la cuota. Esa cuota que vemos como constantemente el Gobierno central les incrementa y que les asfixia. Porque a veces tengo la sensación de que el Gobierno central ve en el autónomo pues a una persona que gana mucho dinero, que trabaja poco, que puede ser rentable en cuanto a impuestos se refiere, es decir, cuanto más impuestos le pongamos mejor porque recaudan más, pero no entienden que dentro del autónomo, y si hacemos un análisis específico de Canarias, lo veremos con claridad, existen muchos pequeños microempresas que están conformadas por autónomos que llegar a final de mes siempre les cuesta. Por lo tanto, creo que en lugar de seguir asfixiándole, lo que tenemos que hacer es plantear iniciativas. Ya conocen la cuota cero, una cuota que va dirigida a los que se inician, que ya lleva 3 años en Canarias implementándose. En septiembre veremos cómo se aplica por primera vez y solo en Canarias, en todo el territorio nacional, esa franquicia del IJIC, y hoy estamos hablando, desde mi punto de vista, de unas principales demandas del autónomo, que es
¿cómo puedo conciliar mi vida familiar y laboral? Yo siempre me pongo en situación de una mujer que da a luz, que trabaja sola en su negocio y para poder coger la baja de maternidad, por obligación, tiene que cerrar su negocio. Creo que esto lo vamos a solventar con este plan Concilia que hemos presentado en el día de hoy. Voy a darle, es que justamente mis compañeros que están aquí en la mesa me están mirando con ojitos, ellos le iban a preguntar por política y le preguntarán, yo de esto. Pero claro, el punto es que son autónomos, señor Domínguez, son autónomos también. Entonces, Valentín y luego Pedro. Valentín. Buenos días, señor Domínguez. Muy buenos días, yo quiero seguir con las noticias positivas y usted acaba de hablar del IGIC, ¿no? La medida creo que entra en vigor a partir de julio, que es la posibilidad de que aquellos autónomos que ingresen menos de 50.000 euros al año no tengan que aplicar el IGIC a su factura. Pero hay dudas, señor Domínguez, me plantean también compañeros que tengo en relación a cómo se articula eso, quiero decir, porque a partir de julio uno puede no poner el IGIC en su factura, con lo cual no lo tienes que pagar y evidentemente no lo cobra, pero después sí que a final de año se tiene que hacer una liquidación. ¿Cómo es? Explíquenos un poco, vicepresidente. Bien, sabe que tenemos el IGIC soportado y el IGIC repercutido, ¿no? El IGIC soportado es el que pagamos por aquellos materiales o por aquel servicio que contratamos para luego nosotros vender nuestro servicio o nuestro producto, y después está el repercutido, que es el que se repercute al cliente final. Bien, lo primero que tenemos que decir es que es voluntario. Es decir, la decisión de si aplicar o no la franquicia del IGIC es voluntaria por parte de aquellos autónomos que facturen menos de 54.000 euros al año. Bien, ese es el primer de los apartados. A partir de ahí no tendrán que presentar los trimestrales, que era quizás la gran preocupación, el gran trabajo que tenían que llevar a cabo, hacer el trimestral y liquidar ese IGIC, y al final de año lo haces una sola vez porque habrá parte del IGIC que has soportado y que no has repercutido y que te tendrán que devolver, porque lógicamente tú has pagado durante el año en el ejercicio de tu actividad algún IGIC que tú no lo has recuperado. Y como el autónomo, en este caso, ya que estamos hablando de él, actúa de recaudador de Hacienda, porque al final, insisto, entre el IGIC repercutido y el devengado, pues nos encontramos en una situación, entre el repercutido y el soportado, nos encontramos en una situación que puede salir a pagar o a devolver. Entonces, al final de año se hará esa única declaración en donde, lógicamente, si no le has cobrado a ninguno de tus clientes el IGIC, pero has pagado a alguno de tus proveedores, pues siempre te saldrá a devolver. ¿Y esa medida se prolongará en tiempo, señor Domínguez? Sí. Bueno, al menos yo puedo hablar en el tiempo en el que yo estoy gobernando, ¿no? Quiero decir que esta es una medida que yo creo firmemente en ella, yo creo en el autónomo, y creo que al autónomo hay que ayudarle, y particularmente a este que hablábamos anteriormente, que le cuesta llegar a final de mes, y será aplicable en los próximos ejercicios, al menos en el próximo ejercicio, con absoluta seguridad, si Dios quiere, porque creo que es fundamental. Mire, la primera reivindicación, al menos a través del Observatorio de Autónomo que nosotros tenemos, que presenta el autónomo, es la cuota de la Seguridad Social. Ahí no podemos hacer nada porque es una medida estatal, depende del Gobierno de España. Pero la segunda reivindicación es la franquicia del IGIC. Es decir, la segunda mayor demanda que tenemos hoy en día en nuestra tierra es la aplicación de esa franquicia del IGIC, y bueno, ya la verán en el segundo semestre de este año aplicada con absoluta garantía. Vale, Pedro. Vicepresidente, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, a mí yo no me resisto primero a felicitar, en este caso al gobierno, a su consejería, por esta especial sensibilidad hacia los trabajadores autónomos, que probablemente sean los que peores condiciones suelen soportar de la masa laboral, e incluso en este caso con la gente que tiene que conciliar o pues tiene esas cargas, que no son cargas, son muchas veces bendiciones, pero evidentemente económicamente son cargas para la familia. Así que me gustaría felicitarles por esta especial sensibilidad que han tenido,
pues probablemente con los trabajadores que peor lo pasan de la masa laboral. Me gustaría preguntarle por las ayudas, si tienen previsto implementar ayudas en torno a esta crisis del combustible, la crisis derivada de todo este conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, porque sí es verdad que se activaron algunas a nivel nacional, muchas se obviaron a Canarias, muchas de esas ayudas. Ustedes se han comprometido también con algún tipo de paquete, pero yo por lo menos no estoy viendo que se vea reflejado en el día a día de cualquier persona aquí en Canarias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esas felicitaciones. Es raro, ¿no?, que uno reciba felicitaciones cuando toma alguna decisión, porque como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y siempre hay algún pero agradecer esa felicitación. Y por otro lado, con respecto a la situación de la inflación que se produce tras la guerra de Oriente Próximo, nosotros como gobierno autonómico, nosotros o cualquier otro gobierno autonómico no tiene capacidad para contener una inflación importada tal y como se produce en este momento, y menos en una comunidad autónoma en donde la importación juega un papel fundamental dentro de su economía, ¿no? Porque cada vez que el barril del petróleo sube, se ve afectada nuestra economía de manera sustancial. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Tomar medidas que vengan a contener un poco la situación que se produce con la subida del petróleo. Aquí hemos bonificado el impuesto de combustible a transportistas. ¿Esto qué significa? Pues significa que lo hemos bonificado casi al 100%, hasta donde la ley nos permite, en un 99%, porque esto va a llevar consigo el hecho de que no se incremente el transporte de las mercancías, pues desde los puertos hasta el punto de venta, por ejemplo, ¿no? O que los taxistas pues vean cómo esa bonificación también se le puede aplicar. Creo que esta es una medida importante. Por otro lado, acabamos de hablar ahora de la franquicia del IJIC, que desde nuestro punto de vista es ayudar no solo burocráticamente, sino también económicamente a los autónomos. Hemos hablado y algunos se han tomado a risa esta medida de bajar el IJIC a algunos productos alimenticios. Nosotros ya veníamos haciéndolo durante esta legislatura, lo que pasa es que no lo habíamos contado con tanto detalle. Por ejemplo, el gofio está al 0%, productos de salud, de higiene personal están al 0%, muchos de ellos, lo que conlleva pues aliviar la cesta de la compra, y ahora hemos incorporado algunos otros, ¿no? Hemos incorporado productos que también son de consumo diario, y así estamos intentando llegar a que una cesta de la compra conformada por 45 productos pues se lleve todo al 0% de ese HIC. Prácticamente todos están casi ya en el 0%, pero yo sigo insistiendo en lo mismo. No tenía por qué aparecer en un decreto único y exclusivo, sino lo hemos planteado durante la legislatura. Luego hay una medida que no aparece en el decreto, pero que se iba a aplicar en diciembre y la adelantamos al mes de abril porque entendíamos que era fundamental para la guerra o para combatir esta situación de la guerra, que son los bonos consumo. Los bonos consumo inyectaron a la economía canaria en torno casi a 5 millones de euros. 5 millones de euros de manera directa, que no solo ayudaba al consumidor a que el producto le costase el 50%, sino que al pequeño comercio, al establecimiento del día a día, donde conocemos a quien nos vende ese producto, nos presta ese servicio, pues le ha inyectado 5 millones de euros aproximadamente. Creo que son medidas fundamentales. Y luego el IJIC del combustible, lo hemos bajado a donde se puede, al límite, al 0%. No podemos bajarlo más porque menos de 0 ya no hay. Es decir, tendríamos que devolver por consumir, ¿no? Por lo tanto, estas son algunas de las medidas que hemos aplicado, que, insisto, no combaten directamente la inflación que se puede producir en nuestra tierra, pero sí intenta contenerla. Vicepresidente, no le quiero robar mucho más tiempo, pero le tengo que preguntar por el asunto. Mi compañero Pedro decía ayer del día, de la semana, probablemente del año, y no sé cuánto tiempo lo recordaremos. La imputación del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer también teníamos una tensa sesión de control en el Congreso, y usted como vicepresidente del Gobierno de Canarias, pero también como líder del Partido Popular
en nuestro archipiélago, pues me gustaría saber qué piensa de lo que está ocurriendo. Bueno, lo que pienso es que es una vergüenza. Una vez más, España es noticia mundial, desgraciadamente por casos de supuesta corrupción. Y esto nos lleva a un deterioro hacia el exterior incalculable, pero también a un deterioro interior significativo porque hay división de la sociedad. Creo que Pedro Sánchez, con todo lo que viene sucediendo, y ustedes son testigos igual que yo, y la ciudadanía es testigo igual que yo de lo que estamos viviendo, cada vez que hay una situación bronca, cada vez que hay una situación de enfrentamiento, cada vez que hay una situación de división, él está cómodo. Y ayer lo pudimos ver una vez más en la sesión plenaria, en una sesión plenaria en donde lo que debió hacer, es decir, que iba a disolver la Cámara y convocar las elecciones. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que los españoles en su conjunto tenemos el derecho de decidir qué es lo que queremos para el futuro. Y luego, si él considera que podría ganar unas elecciones, pues que las convoque y luego todos respetaremos lo que digan las urnas. Pero lo que no podemos seguir siendo es el hazmerreír y la noticia de la corrupción de todo el mundo. Porque estamos peor que países que a todos nos pueden venir a la mente, en donde las dictaduras están llevando a que algunos dirigentes engrosen su patrimonio. Aquí España es un país que no merece lo que estamos sufriendo con este gobierno de Pedro Sánchez. Iba a decir socialista, pero ya creo que no podemos referirnos al Partido Socialista en su conjunto, sino particularmente a este tipo de personas que al final lo que están haciendo es demostrando que estaban y están en el poder con un solo objetivo. Lo cual, yo espero que la justicia sea rápida en esta ocasión para esclarecer todo lo que venimos escuchando, pero lo que venimos escuchando es muy feo, es muy sucio y realmente a mí particularmente me preocupa mucho porque además veo que no hay reacción, sino permítanme la expresión, patada hacia adelante del gobierno de España en lo que pretende ocultar la realidad, y creo que en esta ocasión no hay nada que se pueda defender, ¿no? Antes de dejarle, si no le pregunto esto me matan. ¿Cómo están las cosas? Aquí hay un pacto de gobierno en Lanzarote entre Partido Popular y Coalición Canaria, pues que como en todo ha tenido sus tensiones, las ha tenido en Arrecife, recientemente también en Teguise. Hay voces que dudan de que todo vaya bien. Yo no sé si a usted le preocupa las cuestiones que puedan existir en esas alianzas, en esos pactos aquí en Lanzarote, respecto en lo que respecta al Partido Popular, por supuesto. Pues sinceramente no me preocupa, porque ya hemos visto durante esta legislatura que es verdad que han habido momentos de tensión, momentos difíciles como en cualquier familia, pero se han solventado. Con lo cual, en el momento en el que nos encontramos, yo creo que hemos demostrado con claridad que podemos llegar a final de legislatura o de mandato. En este caso, si hablamos particularmente de cabildos de ayuntamientos que se definen como mandatos, y creo que ahí hemos estado con algunos cambios, con algunos altibajos, es cierto. El otro día yo estaba en Lanzarote reunido con un gran grupo de personas y me preguntaban lo mismo. Y yo les decía, miren, yo soy tranquilo, quiero decir que yo actúo cuando veo que las cosas pues se pueden complicar hacia la ciudadanía, ¿no? Pero la rumorología a mí no me inquieta, ¿no? Con lo cual no soy de los que en este momento esté preocupado por esa situación. Pues le agradezco enormemente estos minutos con nosotros, que nos ha regalado bastantes. Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero, entre otras áreas de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, presidente del Partido Popular en Canarias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.